Estamos esta tarde aquí reunidos en vísperas de las elecciones griegas en nuestra solidaridad con el Partido Comunista de Grecia, pero yo creo que sobre todo en solidaridad y en apoyo a la clase trabajadora griega, que son quienes están padeciendo y sufriendo las políticas y las decisiones del oportunismo en el país helénico. Las elecciones del domingo en Grecia son las elecciones que la burguesía europea quería para celebrar su casamiento con los oportunistas griegos de Siriza y de camino a establecer las reglas al noviazgo con el oportunismo español y del resto de Europa. Las fuerzas oportunistas en este país, que tras las últimas elecciones locales, autonómicas, cabildos, diputaciones, han entrado en esas instituciones, lo han hecho en calidad de tonto útil para reforzar y apoyar las políticas que los partidos de la burguesía vienen llevando a cabo. En apenas 4 meses, cualquiera de esas ciudades, autonomías, donde están participando del gobierno, no han demostrado otra cosa que la falta de capacidad y la falta de intenciones para cambiar algo que suponga un avance para la clase trabajadora y los sectores populares. La clase obrera va a seguir soportando las medidas necesarias que desde el capitalismo se imponen para superar su crisis. Con el oportunismo en el poder, la burguesía consigue la paz en la calle, desmoviliza el movimiento obrero, aletarga los conflictos de cientos de empresas a la espera de no se sabe bien qué momento. Ellos lo tienen claro, para que se les recomponga la tasa de ganancia al patrón. Desmoviliza las aulas en la creencia de que con el partido Podemos en el poder desaparecerá por arte de magia el plan Bolonia y se borrará de un plumazo la LOMCE. Desmoviliza a los colectivos antimilitaristas, porque ahora que el oportunismo comienza a tocar el limbo celestial, la OTAN reconvertirá sus maniobras en nuestro suelo, las agresiones imperialistas a medio globo terráqueo, en misiones humanitarias discutidas y votadas en los círculos. El oportunismo, ciego ante las evidencias y arrogante ante las encuestas, cínico en su discurso, va más allá. Ese es Varoufakis, seguro. Ese es Varoufakis. Seguro. ¿Se levanta o va a parar? Sí. Bueno, como decía, el oportunismo, ciego ante las evidencias, arrogante en las encuestas y cínico en su discurso, baja más allá del predicado karma de la Europa de la gente para hacer comulgar a la clase obrera con el nuevo dogma de que los acreedores, antes la troika, no son malos en esencia, son malos porque las condiciones de una crisis difícil de resolver es la que los hace malos. Y repito el oportunismo al oído de la Unión Europea, ese viejo refrán que dice contigo pan y cebolla, una frase tópica de los enamorados declaran al preferir el amor a la riqueza. La cebolla ha sido tradicionalmente un alimento y símbolo de pobreza, de hambre. Así lo decía Miguel Hernández, nuestro poeta comunista, con sus nanas de la cebolla. Los comunistas y las comunistas del siglo XXI decimos que el capitalismo es la cebolla del hambre, en cada una de sus capas. El euro, la Unión Europea, la OTAN, los miles de refugiados que recorren Europa descalzos, son capas de la putrefacta cebolla. El oportunismo es el mendrugo de pan duro que engaña la barriga de muchos para llenar los bolsillos de unos pocos. El Partido Comunista del Pueblo Canario, el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista de Grecia continuará su trabajo y su lucha diaria en los conflictos obreros y populares, trabajando por el desarrollo y el fortalecimiento de los clubes y de los comités populares. Como mejor
la herramienta organizativa de unidad para la clase obrera y los sectores populares, la única herramienta para construir el Frente Obrero y Popular hacia el socialismo y para llevar a los obreros a... ¡Que viva el CACAE! ¡Viva la clase obrera! Le cedo la palabra al camarada Carmelo, que va a hablar más claro que yo y va a poner los datos de lo que está pasando y lo que va a pasar. Hola, buenas noches. El Partido Comunista de los Pueblos de España planteó realizar una serie de actividades en esta fecha en solidaridad con el Partido Comunista de Grecia, en el marco de la lucha ideológica profunda y confrontada que en estos tiempos se da en relación al desarrollo de la lucha de clase en Grecia, al desarrollo de la lucha de clase en España, en Europa y a nivel mundial. Seguramente estamos viviendo una de esas épocas históricas que van a cambiar absolutamente todo lo existente. No es fácil percibir en el presente la envergadura, la dimensión histórica de hechos que en el día a día nos pueden pasar desapercibidos en su inmensa importancia. Pero los hechos que estamos viviendo estos años últimos, los hechos que estamos viviendo estas semanas últimas, son la expresión de la agudización de las tremendas contradicciones del sistema capitalista en su fase histórica última, que ponen de manifiesto la situación desesperada de unas clases dominantes, de una oligarquía española, de una oligarquía internacional, que se sabe con enormes dificultades para superar la profunda quiebra de su sistema sociohistórico. Bueno, no hace muchas semanas, por irnos a cosas concretas, hubo un lunes negro con las bolsas que se desplomaron y cundió el pánico por todo el planeta, por no se sabía qué. No se ponían muy de acuerdo en qué era lo que estaba pasando, si era que el dato de China, había una cierta ralentización del crecimiento de la economía china, no sabían si era el problema de la depreciación de las materias primas, del precio de las materias primas a nivel internacional. Ahí está esa bajada continuada del precio del petróleo que está socavando la economía de países como Brasil, como Venezuela, como Rusia, como Irán, en una estrategia planificada hoy por los grandes centros pensantes del imperialismo, que están moviendo el conjunto del planeta entero para tratar de resolver sus profundos problemas estructurales. Hay que decir además sus profundos problemas estructurales irresolubles. Es decir, el capitalismo está enfrentado a una situación que el capitalismo ya no tiene la capacidad de resolver. Desde el punto de vista del desarrollo histórico, hay una expresión que estamos utilizando los comunistas, que es el concepto de crisis general del sistema capitalista. El capitalismo empieza su crisis general con la primera gran crisis capitalista que se da a final del siglo XIX, a partir de 1873, y esa crisis general se va desarrollando durante todo este largo siglo, con una serie de episodios, con una serie de puntas donde el capitalismo consigue, a base de una enorme violencia, de una enorme destrucción y muerte de millones de personas, recomponer su tasa de ganancia. Fue el caso de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para tratar de resolver la crisis capitalista del 29. El capitalismo tuvo la necesidad de destruir países enteros, de asesinar, de causar la muerte a decenas de millones de personas, de lanzar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, con la finalidad de que al final de la Segunda Guerra Mundial, por fin, el capitalismo pudiera empezar a recomponer su tasa de ganancia. Pero toda esa violencia extraordinaria
que colocó a la humanidad en una situación, de un escenario absolutamente dantesco, no es otra cosa que la expresión del fracaso del sistema capitalista. El capitalismo no ha parado de enfrentar esas contradicciones, de tratar de contrarrestar el proceso hacia su muerte histórica. Consigue en algunos momentos aparentar que le va bien, consigue un ciclo de 8 años de buenos resultados económicos, consigue un ciclo de 13 años de resultados económicos, pero las crisis son cada vez más cercanas, las crisis son cada vez de mayor envergadura y las crisis son cada vez más irresolubles. En ese escenario es en el que se celebran las elecciones de Grecia del próximo domingo. Y los comunistas y las comunistas griegas están luchando en las condiciones de Grecia contra esa tendencia y desarrollo histórico del sistema capitalista internacional. Aquí no estamos discutiendo, compañeros y compañeras, una cuestión en relación a sobre si determinada política parcial, puntual, concreta, viene a suponer la capacidad de suavizar determinada situación extrema de la clase obrera, de los sectores populares, de su situación de pobreza y explotación, sino que lo que estamos hoy discutiendo y está colocado encima de la mesa es sobre si la clase obrera y el conjunto de los sectores populares, la humanidad consciente, se va a posicionar en el camino de la lucha para destruir el sistema capitalista, para acabar con el sistema de la barbarie, llevando a la clase obrera al poder y empezando a construir un sistema sociohistórico nuevo que es el socialismo y después el comunismo. Y ese proceso, compañeros y compañeras, es el que determina hoy el desarrollo de la lucha de clase y determina las elecciones en Grecia. Y no entender que las condiciones de la lucha son esas y que los objetivos de la lucha son esas, no es otra cosa que hacer del juego a las clases dominantes que pueden permitirse el juego democrático burgués, cambiando el figurín que les representa políticamente hoy o mañana, que se puede llamar hoy PP, mañana Ciudadanos, que se puede llamar hoy PSOE y mañana se puede llamar Podemos, que da exactamente igual y lo ha demostrado con claridad la acción de Syriza en muy pocos meses. El capitalismo termina imponiendo su férrea dictadura y sea un gobierno con uno u otro de los partidos que juegan dentro de las reglas del sistema quienes terminan ejecutando las reglas que impone directamente el sistema. Esa es la cuestión esencial que estamos planteando. Y si no entendemos que hoy el momento histórico, el reto, lo que nos exige, lo que exige a las trabajadoras y a los trabajadores es enfrentar la lucha política de la clase obrera en esas coordenadas, estaremos sencillamente haciendo de comparsa y de juego de las políticas de la burguesía, que seguirá con su proceso brutal de concentración y centralización del capital, de los grandes monopolios, que van imponiendo su dictadura absolutamente hasta el último rincón del planeta. Eso lo hemos visto la semana pasada, cómo el sector ganadero se manifestaba, realizaba una marcha blanca de muchos kilómetros para exigir que por lo menos le pagaran el precio de la leche a lo que cuesta. A lo que cuesta, compañeros y compañeras. Y estamos hablando al final de si son 23 céntimos o son 25 céntimos. Es decir, estamos raspando ahí el fondo del caldero, lo último. Ya no estamos discutiendo de otras cantidades, de otra manera. ¿Por qué? Porque al final, en el sector del envasado, de los lácteos, hay 2, hay 3 o 4 monopolios, y esos 2, 3 o 4 monopolios imponen a cualquier productor ganadero que tenga 3 vacas en cualquier lugar todas las condiciones económicas que les imponen en función de sus exigencias, de su dictadura. Entonces no puede creer el ganadero que tiene 3 o 4 vacas por ahí, o tiene 15 o tiene 20, da exactamente igual, que en este sistema alguien va a defender sus intereses como productor, como trabajador,
que se dedica a una cierta actividad porque los intereses que se defienden desde el punto de vista del Estado burgués, del poder político, es el poder de los monopolios, es el poder de la Nestlé, es el poder de la Danone, es el poder de esos monopolios que imponen absolutamente su ley. Y en esas condiciones, hasta que el sector productor de leche no entienda que esas son las condiciones de la lucha de clase y por tanto confronten directamente con los monopolios para destruir el dictado de los monopolios, la lucha de los ganaderos será una lucha errática, una lucha voluntarista que no tendrá la capacidad de resolver los problemas que ellos enfrentan hoy, que significa trabajar, como es en el caso de la producción ganadera, 365 días al año para al final ver si lo que han obtenido económicamente por todos esos 365 días de trabajo realmente les compensan tan siquiera los gastos que han tenido, el trabajo que han realizado. Esas son las condiciones de la lucha capitalista. Entonces, ¿qué pasa? Podemos llevar el debate político, es posible llevar el debate político a discutir algunos detalles en relación al programa electoral sobre si vamos a hacer esta pequeña medida de mejora aquí o allá, que hay que tenerla, que hay que explicarla, que hay que tener propuestas para la lucha de todos los días, pero que no tienen ningún sentido si no son luchas de todos los días para avanzar en el proceso del poder obrero y de la construcción del socialismo. Si no son luchas de carácter revolucionario que tienen por objetivo la conquista del poder por los trabajadores y las trabajadoras. Y es un debate de todos los días, y un debate de estas elecciones. Y aquí se pregunta, bueno, y el Partido Comunista de Grecia en esta ocasión lo tiene fácil, ahí va a subir un montón. Pues es una pelea, es una batalla. ¿Por qué? Porque las clases dominantes lanzan su mensaje de engaño, tienen todo tipo de fuerzas políticas diversas que juegan a distraer a la clase obrera, que juegan a distraer a las trabajadoras y a los trabajadores, para que no piensen que es la posición que están planteando los comunistas griegos el camino para la resolución de sus problemas, y que piensen que hay otros caminos, como el que prometió Syriza en enero, que le permitió conseguir el gobierno en Grecia en esas elecciones, porque ellos prometían que no se iban a someter al dictado de la Unión Europea, porque ellos decían que no iban a hacer más memorándum, porque ellos decían que no iban a aceptar la troika, prometieron eso y consiguieron tirar un montón de votos. De hombres y mujeres que vieron ahí la creencia de que eso le iba a resolver algo, que lo que planteaba el Partido Comunista de Grecia era más difícil, tenía menos posibilidades de resolver sus problemas y por tanto se le socava una parte de los votos al Partido Comunista y se le llevan a una fuerza oportunista como Syriza, que no tardó muchos meses en demostrar que todo lo que decía era absolutamente mentira. Esa es lo que hay que decir, compañeros, que era absolutamente mentira. Que hoy el tercer memorándum que se ha firmado en Grecia es una repetición de los memorándums anteriores, con el agravante que lo hace sobre una clase obrera a la que ya le han chupado la sangre con dos memorándums previos antes gestionados por las fuerzas liberales y ahora gestionados por la nueva socialdemocracia, que con sus cantos de sirena terminó firmando todo lo que el imperialismo de la Unión Europea impuso de su dictado en favor de los monopolios europeos, los alemanes, pero también los griegos. Porque aquí no vale el discurso de que es la Merkel. Esa es una visión equivocada. Merkel evidentemente que representa hoy la fuerza principal dentro del imperialismo de la Unión Europea. Pero la burguesía española, la Ana Botín, las Koplovi y la burguesía de la oligarquía griega son primos hermanos de Merkel y de todos sus gobiernos alemanes. Por tanto, estamos en una lucha de clase que no es contra Alemania, que es una visión equivocada, que no es contra Alemania, es contra el imperialismo de la Unión Europea, es contra todas las potencias imperialistas, y son potencias imperialistas también España, y son potencias imperialistas también Grecia. Porque si no, es fácil
distraer la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros luchamos contra los monopolios españoles. Nosotros luchamos contra los hipermercados de aquí, que explotan a la clase obrera para conseguir su ganancia pagando salarios de miseria. Nosotros luchamos aquí, compañeros y compañeras, contra todo capitalista que está alineado con todos los capitalistas. Da igual de qué país sean, porque todos están haciendo lo mismo, todos tienen el mismo fin. Y tienen una alianza para lanzar una guerra generalizada contra la clase obrera, y esa alianza se llama Unión Europea. Y pueden tener un aspecto visible en el tema de Alemania, un aspecto visible en el tema de Merkel. Son la fracción imperialista más fuerte, qué duda cabe, qué duda cabe. Pero son en alianza con los imperialismos del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. No hay para la clase obrera otro camino que la lucha contra ese imperialismo. Y ahí está la propuesta del Partido Comunista de Grecia, que compartimos desde el Partido Comunista los pueblos de España, que es la salida del euro, la Unión Europea y de la OTAN, que es la constitución avance hacia el poder obrero, hacia la alianza social, y crear un inmenso movimiento organizado de lucha de masa con dirección revolucionaria para empezar a construir otro sistema sociohistórico, que es el emplazamiento que tenemos, compañeros y compañeras. Tenemos hoy el emplazamiento encima de la mesa de empezar a iniciar el proceso de inicio de otros modelos sociohistóricos, de otra etapa nueva de la historia de la humanidad. Eso es lo que tenemos colocado encima de la mesa. Entonces, claro, quien se distraiga con lo chico no va a ver ni lo grande ni lo principal. Y no nos podemos distraer con lo chico. Y lo decimos los comunistas canarios y las comunistas canarias, que luchamos en lo chico todos los días. Nos da igual. Cualquier conflicto, cualquier ocasión, nos da igual que sea la casa del niño o el conflicto en cualquier centro de trabajo con más o menos trabajadoras o trabajadores. Nosotros luchamos en lo concreto todos los días para levantar la conciencia de la clase obrera, pero esa conciencia la queremos levantar en la dirección de abrir la perspectiva del poder obrero y la construcción de la sociedad socialista, que es donde tiene sentido la lucha, compañeros. Veamos qué es lo que ha hecho Syriza cuando firmó el tercer memorándum. Aprueba todo tipo de privatizaciones, aprueba todo tipo de reformas laborales, aprueba todo tipo de subidas de la imposición fiscal indirecta, aprueba la constitución de un fondo de garantías para los acreedores de 50.000 millones de euros, constituido por los recursos de las infraestructuras principales del país y de los servicios públicos principales del país, con sede en Luxemburgo, con un plazo de 30 años. ¿Qué quiere decir? Que si Grecia no paga sus deudas, los acreedores tienen ese fondo de garantía para ejecutarlo y cobrarse sus multimillonarias y parasitarias deudas, préstamos que han realizado a Grecia. Eso es lo que aceptó Syriza. Y eso se pretende justificar. Yo lo escuchaba hoy porque estaba ahí en Grecia, el dirigente del oportunismo de Podemos, Pablo Iglesias, diciendo que esto de las negociaciones es así, que a veces las negociaciones no salen muy bien. No, no es que las negociaciones no salen muy bien, es que han vendido al pueblo griego y vendieron a la clase obrera griega otra vez. Eso es lo que hay que decir con claridad. Entonces, el domingo en Grecia se dilucida cuánto avanza la clase obrera en la dirección de acumular fuerza para la lucha por el poder obrero y por la sociedad socialista. Eso es lo que se decide en Grecia. Al final, hasta que haya un cambio de la correlación de fuerza, una acumulación de fuerza superior que necesita la clase obrera griega y que ya tiene, evidentemente, un nivel de organización mucho más avanzado que la clase obrera de nuestro país. Al final, la burguesía se apañará con uno u otro gobierno. Ahora mismo, y lo reflejan en buena medida las encuestas que están publicando, pues puede ganar Nueva Democracia, lo que decimos el PP de Grecia, ¿vale? O puede ganar Syriza.
o pueden empatar, o pueden haber varias combinaciones. Syriza, Potami, algunas otras fuerzas que hay por ahí, y además se genera un bloque nuevo de lo que rompe de Syriza, que vean ustedes el nombre, qué curioso. ¿Cómo se les habrá ocurrido? Unidad Popular. Estamos fabricando marionetas útiles. ¿Útiles para qué? Para la burguesía, y útiles para intentar apartar a la clase obrera del Partido Comunista. Eso es así. Pero esa ruptura de Syriza, que se llama Unidad Popular, ¿qué es lo que plantea? El programa de Syriza de enero no plantea otra cosa distinta. El que llevó a Tsipras a ganar las elecciones y el que se demostró imposible de cumplir con las posiciones del oportunismo, y eso se convierte en una fuerza del ala izquierda de Syriza, que juega también un papel para hacer diversionismo ideológico con la clase obrera. Y así la burguesía tiene cubierto todo el abanico. En esas condiciones están luchando nuestros camaradas de Grecia. Yo les sugiero que entren ustedes en la página del Partido Comunista de Grecia. Yo he entrado esta mañana. Es .kke.gr en castellano. Hay un vídeo fantástico del último acto electoral. Es .kke.gr. Yo he entrado esta mañana y tenemos un vídeo, un pequeño vídeo del último acto electoral del Partido Comunista de Grecia. Creo que era en la plaza Sintagma, que es la plaza principal de Atenas. Bueno, rebosando, aquello no se cabía. No ha merecido una sola imagen de ningún medio de comunicación de la burguesía. Ni una sola imagen. Nadie ha visto esas imágenes, salvo que haya entrado a la página del KKE. Pero es que además, cuando se hacen los artículos, los sesudos artículos que hacen los periódicos burgueses y los miembros de las tertulias de las radios y las televisiones burguesas, y hablan de Grecia, no existe el Partido Comunista de Grecia. No existe el Partido Comunista de Grecia. Se nombra uno, al otro, en algún caso hay hasta un estudio detallado de si este sube, si el otro baja, no sé qué, y no existe el Partido Comunista de Grecia. Ni se le nombra, porque la burguesía sabe realmente qué es lo que se juega y con quién se lo juega. Y el peligro para la burguesía es cuando existe una organización revolucionaria que está trabajando con la clase obrera para llamarla a romper con el capitalismo. Esa es la cuestión que está colocada en el orden del día, compañeros. Y aquí nosotros conocimos en Canarias, por lo menos los que tenemos más años, además ahí está Isa, que es una alegría verla hoy por aquí, conocimos en Canarias cuando aquí había posiciones comunistas defendiendo esa línea política. Cuando aquí a la clase obrera canaria se le llamaba a la lucha revolucionaria, con Fernando Sacaseta y con otros dirigentes obreros de estas islas, y aquí el pueblo canario luchó de una manera masiva y comprometida cuando confió en esas propuestas políticas. Luego vinieron todas las líneas reformistas y oportunistas y todas las maniobras que se hicieron, los que se pasaron a Coalición Canaria, los que se fueron a Nueva Canarias, ahora ya pacta con el PSOE, parece, etcétera, etcétera, y alejaron a la clase obrera de la lucha por su proyecto político de clase. Y hoy el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido Comunista del Pueblo Canario, está recuperando las mejores tradiciones de la lucha revolucionaria, avanzando en esa dirección. Y tenemos la ventaja de hacerlo con un partido con tanta capacidad política como es el Partido Comunista de Grecia, que demuestra que juega un papel dirigente en la clase obrera griega, en su organización sindical, en su organización de masa, en su organización de mujeres, en su organización con los autónomos, en una alianza de ese bloque popular que van ellos armando y construyendo. Y en ese momento estamos en dos tendencias que siempre han existido en el movimiento revolucionario internacional y que suponen una profunda lucha ideológica que no tiene otro desenlace que el que las fuerzas revolucionarias tiren por su propio camino. Estamos en la situación donde permanentemente se nos coloca el debate
en torno a la necesidad de bajar el listón de nuestro horizonte político y programático para ponernos de acuerdo con más gente, para que haya más gente y entonces seamos más y nos terminemos integrando con una civilización cualquiera. Y esa es la tendencia que siempre ha llevado a versiones nuevas de la socialdemocracia. Y esa es la que siempre ha llevado a perder a la clase obrera, al salir derrotada y a que las fuerzas capitalistas sigan siendo hegemónicas. Y hay la otra tendencia que representamos hoy en la escena internacional, toda una serie de partidos comunistas que luchamos de forma consecuente, que vamos coordinando nuestros esfuerzos, nuestras líneas de trabajo, que vamos compartiendo análisis, que es la línea que fundamental el marxismo-leninismo plantea la lucha por la revolución socialista como el programa del orden del día de la lucha de clases en este momento histórico concreto. Esa es la cuestión que está hoy debatiéndose. Y aquí en este país van a haber elecciones generales otra vez para el próximo fin de año. Y el Partido Comunista va a estar con sus propuestas. Compañeros, compañeras, trabajadoras, trabajadores, hay que luchar por la salida socialista de esta situación porque dentro del capitalismo la clase obrera no va a tener nada. Le van a quitar lo poco que tiene, la van a esclavizar todavía más y además el Estado policial va a tener controlado individualmente a todas y cada una de las personas en tiempo real, que es lo que hace hoy esta democracia burguesa. Por cierto, leía yo estos días como el compañero Alfón, acusado y condenado en un juicio fraudulento y amañado que le hicieron con ocasión de la huelga general, está en régimen FIES 5, está aislado, le supervisan toda su correspondencia, le limitan las llamadas de teléfono a un joven trabajador al que la policía le montó una trampa para condenarlo en un juicio absolutamente amañado. Eso ocurre aquí, compañeros y compañeras. Esas son las condiciones de la lucha de clases en el capitalismo. Por tanto, no valen esas consideraciones de paños calientes, de términos ambiguos, para hacer más, pero para ser más indefinidos, más amorfos, más adaptables a las exigencias del sistema, para engañar a la clase obrera. Eso decía Lenin, el Partido Comunista nunca engaña a la clase obrera. La responsabilidad del Partido Comunista es decirle a la clase obrera con claridad cuáles son las condiciones de la lucha y trazar la táctica y la estrategia para en las condiciones concretas de la lucha levantar la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores hacia una situación superior. Ahí es donde estamos. Claro, eso está ausente del discurso de otras fuerzas políticas, de eso que llaman la izquierda, que no tiene nada que ver con una posición revolucionaria. Esas fuerzas que se llaman la izquierda no son otra cosa que una versión nueva de la socialdemocracia, de una nueva gestión del sistema capitalista, y no confrontan con el sistema. Cuando llegan las instituciones, bueno, Manuela Carmena lo ha dicho explícitamente para que nadie se preocupe, que ella no es comunista. No es que no sea comunista, ya dejó de serlo si alguna vez lo fue, sino que ella dice que no quiere que nadie crea que ella es comunista. Esa es la cuestión. Se llega al poder y se entra a gestionar el poder y además se hace anticomunismo, porque es parte de lo que tiene que hacer la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene que hacer anticomunismo para demostrar su lealtad con las clases dominantes, con el sistema de dominación. Tienen que hacerlo. Y eso es lo que está haciendo Manuela Carmena en estos momentos en Madrid. Claro, el sistema, hay alguna alarma en la burguesía por esos gobiernos que se han formado. ¿Hay algún problema? No, además hablan con los bancos, se dialogan, dicen que evitan los desahucios, violentos, harán pactados que se hagan pacíficamente.
concertado o con alquiler social. Eso es lo que se está haciendo. Bien, en esa lucha estamos, compañeros y compañeras. Por eso era importantísimo hacer un acto hoy en solidaridad con el Partido Comunista de Grecia, para explicar estas cosas. Otro elemento más que además determina el momento histórico de una manera importantísima, que es la guerra imperialista. Syriza renovó los pactos militares con el sionismo, firmó con Israel nuevos acuerdos militares preferenciales, renuevan su colaboración con el sionismo, con su estructura militar y con su estructura policial secreta del Mossad. Le entregan infraestructuras, comparten estrategias y recursos en la violencia militar. En este país, ahora en este mes de octubre, van a haber unas maniobras militares que son casi las maniobras militares mayores después de la Segunda Guerra Mundial. Van a ser 30.000 soldados de 30 países de la OTAN, ingentes recursos navales, aéreos, terrestres, que van a hacer maniobras por todo el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, hasta Zaragoza, Italia, Portugal, seguramente también Canarias, no lo dicen, pero preparémonos, seguramente también Canarias. Y donde además de ese mes de maniobras militares, 15 días son con los efectivos colocados ahí en la calle. Van a hacer una demostración de fuerza brutal. Entren ustedes si quieren en la página de la OTAN y vean el video promocional de la OTAN sobre las maniobras militares que van a hacer en este país en octubre, presumiendo de su capacidad de violencia y de destrucción. En la página de la OTAN pueden ver ustedes el video promocional. Ellos hacen su video promocional como la Coca-Cola. La OTAN está haciendo ese tipo de trabajo y nosotros tenemos que confrontar eso. Y no oímos a las fuerzas oportunistas hablar contra la guerra imperialista. No oímos a las fuerzas imperialistas denunciar a los ejércitos imperialistas. No oímos a las fuerzas oportunistas pedir la disolución y la salida de la OTAN. Cuando es precisamente esa intervención militar la que con sus intervenciones reiteradas en el norte del continente africano y en el Oriente Medio están causando esa enorme tragedia de destrucción de todos esos países y esos pueblos que se expresan en estos días en esas masivas afluencias de gente que huye del terror y que está generando esos espectáculos de falta de principios éticos y los más fundamentales principios humanitarios de las fuerzas imperialistas de la Unión Europea, que los están instrumentalizando para su propaganda, para sus fines de ganancia capitalista, donde algún ministro del gobierno español decía que hay que tener cuidado con los refugiados porque ahí vendrán los yihadistas metidos en medio. Porque ahí hay otros que son más pragmáticos y no se cortan un pelo en decir que los refugiados son una oportunidad para el capitalismo europeo, porque son fuerza de trabajo de refresco en una Europa que no crece desde el punto de vista de su población. Ese tipo de cinismo se puede tener. Y eso es la guerra imperialista, la destrucción permanente de esos países para impedir que se consoliden, que se desarrollen económica, política y socialmente, para que no compitan con las fuerzas imperialistas de la Unión Europea y del imperialismo ya. Por eso, el Front de Gauche, encabezado por el socialdemócrata Hollande, pero donde hay un partido eurocomunista francés, lanza la guerra sobre Mali para garantizarse los recursos de uranio que existen en Mali, que son necesarios para las centrales nucleares eléctricas francesas, para que la burguesía francesa, como le da el interruptor, pueda encender la luz. O ahora, también el presidente de Francia avisa de que va a bombardear Siria para impedir que vengan a atacarles desde allí. Frente a eso, compañeros y compañeras, no somos conscientes de que hoy el capitalismo está haciendo eso por necesidades intrínsecas. No es una cuestión, nadie puede pensar que es una cuestión de gobierno.
de un mejor gobierno a un peor gobierno, de un gobierno más violento a un gobierno menos violento, de un gobierno más honesto a un gobierno menos honesto. No, son las necesidades intrínsecas del sistema capitalista. El capitalismo hace eso porque lo necesita desesperadamente, porque si no muere, porque si no se cae, porque si no sus contradicciones la hacen saltar absolutamente para el aire. Y lo va a seguir haciendo. No habrá paz para la clase obrera, compañeros y compañeras, en el sistema capitalista. No habrá justicia social dentro del sistema capitalista para las trabajadoras y para los trabajadores. No habrá libertad y no habrá democracia para la clase obrera y los sectores populares dentro del sistema capitalista. Aquí hay una amenaza permanente sobre todas y sobre todos, que a la primera de cambio que te salga un poquito de donde ellos marcan, automáticamente te cae encima toda la represión del Estado para anular tu capacidad de respuesta. ¿Cómo se lucha contra eso, compañeros y compañeras? ¿Cómo se lucha contra eso? Una posición movimentista de vamos a ir hoy para aquí, mañana para allá, hoy hacemos un gesto para aquí, ahora mañana nos ponemos una camiseta de otro color. O contra eso se lucha con un proyecto político, con la organización de los trabajadores y las trabajadoras, reforzando los sindicatos, reforzando las estructuras populares, creando comités populares en la base, organizando al pueblo todos los días en torno a sus luchas, pero siempre diciéndole que son luchas que tienen una finalidad de resolver el problema estratégico, que es la emancipación de la clase obrera. Esa es la cuestión y esa es la importancia. Aquí cuando se convocó el referéndum engañoso ese que convocó Tsipras, hubo gente que salió a la calle y convocó actos de apoyo a Syriza por el referéndum tan valiente que iban a hacer. El referéndum mentiroso que sirvió nada más para 48 horas después firmar el tercer memorándum. Los comunistas de este país convocamos actos en solidaridad con el Partido Comunista de Grecia, porque nosotros estamos en la misma línea política y estamos sumando fuerzas en la misma dirección para conseguir la victoria de la clase obrera sobre los monopolios y sobre la dictadura del capital. Esa es la diferencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es explicar directamente eso. Lo que tenemos que hacer, los trabajadores y las trabajadoras entienden al Partido Comunista porque el Partido Comunista les explica claramente las cosas. No hay trabajadora que no entienda que si está haciendo más habitaciones en la hostelería y termina reventada la jornada de trabajo, porque cada día hay que hacer más habitaciones, algún día alguien dentro del capitalismo va a venir un empresario que le va a hacer menos habitaciones. ¿Por qué? Entonces gana menos. Entonces el monopolio de al lado gana más y le roba a los turistas. La competencia capitalista obliga a explotar a la clase obrera cada vez más, cada vez de una manera más salvaje, cada vez de una manera más extrema. Esa es la lógica del sistema. El sistema no puede funcionar de otra manera, porque el sistema es así. Este es el sistema que hay. Claro, aquí se hace un profundo trabajo ideológico, propagandístico, para que la clase obrera no entienda eso, no lo comprenda. Y entonces ahí tenemos, y era otra imagen de estas horas últimas, a todos los representantes democráticos de los partidos democráticos españoles, pues ahí, con la mujer del golpista venezolano, como dicen, solidarizándose frente a la violenta represión que está sufriendo porque no le salió bien el golpe de Estado. Y ahí tienen ustedes a Felipe González, que es un experto en eso de la guerra sucia. Y ahí tienen ustedes a Pedro Sánchez. Y ahí tienen ustedes, como no, al del PP. Y como no, también, aunque no se haya sacado la foto juntos, pues a los otros oportunistas. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para engañar a la clase obrera. Para que la clase obrera crea que en Venezuela hay un gobierno que va contra los trabajadores, que no es democrático. Permanentemente la propaganda, la propaganda, la propaganda, y todos ponemos la radio, la televisión, abrimos la prensa digital a las 8 de la mañana y todos están diciendo lo mismo. Todos están sacando la misma foto. Todos están destacando la misma noticia al mismo tiempo. Ahí hay planificación, disciplina militar. ¿Para qué? Para que los trabajadores y las trabajadoras digan la realidad es esta. No es la que yo estoy viviendo.
No es la explotación brutal, no es lo de, como decía Joaquín el otro día, la compañera que le ofrecieron trabajar en un sector de hostelería de esto, de restauración, por las propinas. Por las propinas. No hay salario. ¿Sí, claro? Entonces, si esa mujer que, supongamos, acepta ese trabajo, luego está creyendo todo lo que los medios de comunicación le están lanzando, tiene su mentalidad cautiva de los intereses de los grandes capitalistas, y el capitalismo vive en paz. Claro, cuando la clase obrera quiere conciencia, se organiza para luchar contra la situación en que vive, entonces ahí hay un peligro. Entonces ahí hay un peligro. Ahí aparece la confrontación, ahí aparece la represión. ¿Y cómo se defiende la clase obrera? Con un partido comunista que dirija su lucha, que trace una táctica. Hoy golpeamos aquí, mañana allá. Hoy sumamos a esta, pasado a este. Y la línea estratégica final es la de acabar con el sistema capitalista. Eso es lo que está planteando el Partido Comunista de Grecia, compañeros y compañeras. Por eso no sale en los telediarios del Partido Comunista de Grecia. Por eso no sale en el periódico Progre del país, que todavía hay quien lo cree, ¿no? El Partido Comunista de Grecia. Por eso no sale en ningún lado en los medios de comunicación. No se le nombra. Los tertulianos son amnésicos con respecto al Partido Comunista de Grecia, cuando hacen esas erudiciones por las mañanas sobre lo que va a pasar y no va a pasar en Grecia. Ahí tienen un vacío, se les produce un vacío. Esa es la lucha política, esa es la lucha de clase, esa es la lucha ideológica. Y ahí vamos a estar trabajando, luchando, sumando fuerza, porque el día que sectores amplios de la clase obrera empiecen a ver esa realidad, ese día empezamos a caminar con paso firme hacia el futuro de los trabajadores y el futuro de las trabajadoras. Y eso es lo que nosotros queremos, para eso luchamos. Aquí no hay otra finalidad. Ese es nuestro objetivo. Y para eso estaremos en todas las luchas, pequeñas y grandes, para ayudar a que la clase obrera camine en esa dirección. Y ese es el futuro. El desarrollo histórico irá en esa dirección. El enemigo de clase lo va a poner muy difícil. Nos va a poner zancadillas, nos va a golpear, nos va a poner todo tipo de trampas, pero ese proceso es imparable. Son los procesos históricos, que cuando alguien trata de pararlos, la historia pasa por encima de ellos, y evidentemente el desenlace es la victoria, con mucho sufrimiento, con mucho heroísmo, como siempre la clase obrera tuvo que hacer para todo aquello que conquistó. El otro día estábamos con el homenaje a Eduardo Suárez, a Fernando Gea, le pusimos otra vez el nombre de una placa a Eduardo Suárez. Pues esa gente hizo lo que tenía que hacer. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, pero lo queremos hacer más fuerte, lo queremos hacer con más clase obrera canaria, lo queremos hacer con la clase obrera internacional. Nosotros deseamos que el domingo avance en Grecia el Partido Comunista todo lo que pueda avanzar. Es una lucha dura, queremos que avance, pero el lunes el Partido Comunista de Grecia, el PAME, la clase obrera griega, la Asociación de Mujeres estarán luchando por lo mismo que luchaban en estas elecciones. No hay un tiempo político distinto cuando se acaban las elecciones. Y entonces esa lucha es la que terminará llevando a la clase obrera griega al poder, bajo la dirección del Partido Comunista de Grecia. No nos quepa la menor duda. No va a llegar la clase obrera al poder nunca bajo la dirección de los oportunistas. Ahí será siempre vendida y será siempre derrotada. Tanto compañeros y compañeras, victoria para el Partido Comunista de Grecia. Muy bien, pues vamos a charlar un poco aquí ahora. Gracias.